Durante mucho tiempo, la inconfundible silueta del lagar tradicional ha formado parte de la arquitectura y el paisaje rural. El lagar es testigo de una actividad vinícola que comienza con la propia colonización. Ya desde los primeros repartos de tierras que hace el adelantado, se mencionan tierras para viñas, diferenciándolas de las tierras de uso exclusivo para la caña de azúcar. En todos los documentos de reparto de tierra se pone como condición para ser vecino el hecho de hacer una casa y plantar viñas. De esta forma, cualquier colono era considerado avecindado con todos los derechos. La excelente producción vinícola actual, con denominaciones de origen y comarcas, no debe hacernos olvidar aquellos primeros y conflictivos momentos que culminaron en 1666 con el motín de Garachico y el consiguiente derrame del vino, hechos que vinieron motivados por el monopolio de la exportación que estaba en manos de extranjeros. Las modernas técnicas de prensado mecánico han relegado al lagar tradicional de toda la vida al rincón de los recuerdos. El viejo lagar de nuestras tradiciones y cultura ha pasado en la mayoría de los casos al triste olvido. Los numerosos, viejos y centenarios lagares que se conservan en la isla constituyen un legado patrimonial bastante importante. Para la construcción de un lagar se utilizaban las mejores maderas, pino canario, palo blanco, barbusano o viñático, aunque en los primeros tiempos y dependiendo de la posibilidad de obtener madera, se construían lagares horadados en la roca. Estos primitivos lagares que han llegado hasta hoy no disponían de husillo, sino palanca con piedras pesadas de contrapeso. En la zona de Anaga, por ejemplo, se han llegado a contabilizar alrededor de unos 120 lagares de piedra. En aquellos lugares en la isla donde no era posible hacerse con las maderas apropiadas para elaborar un buen lagar, la utilización de la propia superficie del lugar fue una práctica bastante habitual, sobre todo si ésta era manejable y fácil de horadar. En algunos lugares de la isla, lo más normal era un lagar excavado en la roca. Esto sucedía, por ejemplo, en Anaga, donde en un reciente inventario realizado por un colectivo vecinal se han contabilizado unos 120 lagares horadados en la piedra, lo que hace que este patrimonio etnográfico sea uno de los más abundantes de la isla. El macizo de Anaga, con una edad aproximada de 7 millones de años, es con el de Teno la formación más antigua de la isla. Su formación la componen coladas piroclásticas, basaltos, almagres, diques fonolíticos, etc. Una de las formaciones más abundantes son las coladas de piroclastos fundidos y cementados que dan lugar a rocas blandas o tobas de varios colores denominadas piedra muerta. Este tipo de piedra tuvo diversos usos, entre ellos la construcción de casas cuevas, corrales, pajeros y bloques para la construcción. Puede que sea aquí en Anaga, donde más abundan los lagares horadados o excavados en la piedra, pero en otras muchas partes de la isla se conseguía el mismo procedimiento si había necesidad de ello. La construcción de un lagar en piedra era muy simple, se horadaba la piedra, dándole la forma y el tamaño requerido y se revestía la mayor parte de las veces con una mezcla de cal y arena. A todo el conjunto se le añadían las vírgenes o vigas para sostener la viga principal y la pesada piedra, aunque algunos lagares más antiguos solo disponían de una plataforma o burra donde se depositaban piedras pesadas. Otra zona interesante de lagares de piedra es San Andrés. Según los historiadores, no hay en la isla un lugar que haya cambiado tantas veces de nombre como este valle. Lo que se conoció como Ibaute o Abicore en los tiempos aborígenes, también se le llamó Valle de las Higueras o Figueras, Valle de Salazar y finalmente Valle de San Andrés. En una data o reparto de tierra otorgada por el adelantado en 1496, aparece el nombre de Lope de Salazar, lo que daría lugar a la denominación de esta tierra por dicho apellido. No fue solo Lope de Salazar quien recibiera tierras en este lugar, también Sancho de Salazar o Luis de Salazar compartían el apellido que se establecería en estos valles y así quedó reflejado en alguna data de la época, que además nos da pie para pensar con los datos que reflejan estos documentos que la actividad vinícola en este valle bien pudo empezar en pleno siglo XVI. En este valle también se establecen otras familias y así parece en algún otro documento muy clarificador sobre actividad vitivinícola. Dice un documento fechado 1502
Gonzalo Mesía, Diego de Párraga, Matías de Párraga y vuestro hermano Gonzalo como vecino, un pedazo de tierra que es en el Valle de las Figueras, linde Luis de Salazar, y que habrá hasta 5 o 6 fanegas de riego para viñas. La atenta lectura de este valioso documento nos desvela que ya en esta fecha había un cultivo de viñas en estos valles y que si lo que se pretendía era cultivar o instalar un ingenio de azúcar, había que quitar los sarmientos o las parras para el nuevo cultivo. En otro documento fechado 1503 se mencionan los sarmientos de Lope de Salazar. Dicho documento dice: Sancho de Salazar, un pedazo de tierra en el Valle de la Figuera, de riego que habrá 4 fanegas más otra fanega para una huerta que es frontera de los sarmientos de vuestro hermano. Todos estos documentos y otros de la misma naturaleza nos hacen pensar que los numerosos lagares horadados en la piedra encontrados en estos valles son con gran probabilidad construcciones de esta época, aunque no sepamos con cierta precisión si estas obras fueron ejecutadas en dicha época. Lo que sí está bien claro es que se trata de bienes tangibles de alto valor histórico y etnográfico, a pesar del poco interés que a veces mostramos ante piezas y restos de esta naturaleza. Un lagar es un armatoste de buenas maderas, homenaje a los buenos vinos. El lagar se compone de varias piezas cuyos nombres pasan de generación en generación. La piedra, el husillo de madera de palo blanco, la chaveta, la concha, la viga de pino canario, las durmientes, las vigas vírgenes, el lagar, la lagareta o tina, la bica o caño por donde sale el mosto. Hay que decir que la bica es un portuguesismo. Un lagar horadado en la roca. Este hueco que logramos ver aquí invadido por la vegetación es un antiguo lagar en la hacienda de Cubas, en el barranco del Cercado. Lamentablemente está invadido por la vegetación. En aquellos tiempos lo más fácil era horadar el terreno apropiado y construir un lagar con su lagareta y toda su estructura necesaria. Aquí en el barranco del Cercado, antiguo Valle de Salazar, se han encontrado varios lagares de este tipo. Creemos que se debería proceder a una limpieza, ya que se trata de un elemento de alto valor patrimonial. La antigua hacienda de Cubas, hoy, como precaución, con sus ventanas y puertas tapiadas. Así se escribe la historia. El lagar de Acojeja. El lagar de Acojeja. Se trata de un lagar de palanca, los que se conocían como lagares burra. Para el prensado de la uva se utilizaba esta plataforma de madera sobre la que se colocaban gruesas y pesadas piedras para que la viga pudiera bajar y exprimir la uva, claro. El lagar se compone de un dornajo de pino de más de 3 metros de largo. Aquí están las vigas vírgenes. Y la punta de la viga. Y en la parte inferior tenemos la tina o lagareta donde caía el mosto ya. Con el lagar de Acojeja estamos ante una joya del patrimonio etnográfico.